Y ya está con nosotros Viviana Peralta, que es comisionada ciudadana de Gracias. InfoDF. Viviana, bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy bien acompañada por ustedes. Muchas gracias, lo mismo decimos. Como siempre, muchas gracias. Oye, pues explícanos este tema, esta ley que está por vencerse, qué es lo que va a pasar, cómo le van a hacer, qué es lo que sigue, nuevamente se va a renovar. Mira, recientemente salió publicada en enero precisamente en el Diario Oficial la Ley General de Protección de Datos Personales, que establece las bases, y aquí hablamos algo al respecto, establece las bases precisamente para normar el tema de protección de datos personales, que este es el tema que nos toca los lunes. Normar el tema de protección de datos personales en poder de sujetos obligados, que es gobierno, en poder de gobierno, ¿no? Bueno, esta ley general establece a nivel nacional una serie de bases y principios que obligan a los estados de la República a generar a su vez sus leyes locales de cómo sus gobiernos van a regular el tema de protección de datos personales respecto de toda la información que manejan derivado de los trámites que realizan. Cada trámite que tú llevas a cabo en gobierno recopila una serie de información tuya, ¿sí? Por ejemplo, si tienes que tramitar una cédula profesional, un pasaporte, un acta de nacimiento, tus trámites escolares, o sea, revisa temas de salud, ¿no? En los que tenemos servicio público de salud, todo eso recopila nuestra información y es importante contar con una normatividad que le diga al gobierno cómo debe organizar esto, cómo debe protegerlo, qué medidas debe establecer, cuáles principios rigen para poder llevar a cabo esta protección. Claro, de ahí la importancia entonces de que esto se mantenga vigente al día, pues. En la Ciudad de México sí contamos con una ley de protección de datos personales desde el 2008. Bien. Esta ley es necesario armonizarla bajo los nuevos parámetros, nuevos entre comillas, porque realmente la ley de la Ciudad de México, debo decirlo con mucho orgullo, es una ley de las que generó vanguardia en este tema y que muchas de las cosas que están ahí en esa ley, en ley general, fueron tomadas también como algo ejemplar y que fue una buena práctica ya en la Ciudad de México, están en esta ley. Lo que vamos a hacer en la Ciudad de México es armonizar ese tema con base en la ley general. Entonces estableceremos los principios, la estructura, las competencias, los mecanismos de defensa, el ejercicio de los derechos ARCO, que se llaman ARCO por sus siglas, porque es acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿Esta protección de datos es únicamente a nivel gubernamental o también en empresas que no tengan nada que ver con gobierno? Porque como tú dices, cuando haces trámites de pasaporte, de licencia, de muchas cosas, metes toda tu información. Pero también cuando sacas un teléfono, cuando, no sé, pones algo en tu casa, también te piden muchísimas cosas. Qué bueno que lo preguntas. Son dos leyes distintas. ¿Sí? La Ley Federal de Protección de Datos Personales en poder de particulares es una ley que rige en el ámbito nacional, es un tema federal cuya competencia para conocer de esta ley le corresponde precisamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? Entonces, este instituto, que es el INAI por sus siglas, es el que tiene competencia para revisar toda esa información que manejan particulares bajo los parámetros de esa ley federal. Muy bien. Lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí en la Ciudad de México es, con base en la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de gobierno, vamos a generar una normatividad a nivel estatal. Así es. Estas normas, déjame cerrar la idea. Perdón, esta ley tiene un ámbito nacional, que la misma ley general tiene esa cobertura para el ámbito federal, ¿sí? Es decir, el Ejecutivo Federal, el Legislativo Federal, los tres poderes federales, los órganos autónomos federales, en fin, esa competencia federal, y a su vez los estados generarán una ley local. Para sus poderes y autoridades locales. Sí, muy bien. Porque así funciona nuestro sistema. Pero qué bueno que lo preguntaste, porque si no, las personas a veces no saben diferenciar qué ley es la que les aplica y a dónde o a qué autoridad tendrían que recurrir. Muy bien. Preciosa. No, pues ya complementaste con lo que respondiste, que hay como novedades, entonces al momento de esta reforma, de esta nueva vigencia de ley, se van a hacer cambios precisamente. Sí, vienen adaptaciones a principios, una serie de principios.
todos nos tenemos que armonizar en esos principios, tenemos que generar también una serie de mecanismos, una sola vía para ejercer estos derechos, en fin. Son muy pocos estados los que están llevando a cabo este proceso. Este proceso llega a su fin en este mes. Tenemos 6 meses, los transitorios de la ley nos dieron 6 meses para armonizar las leyes locales. Este proceso está llegando a su fin en este mes, les decía, de julio se cumplen los 6 meses y solo tenemos, traigo aquí 7 estados de la República que han emitido sus leyes, que es Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo, Estado de México y Durango. La Ciudad de México presentó una de las fracciones parlamentarias, presentó una iniciativa ahora el 16-17 de mayo, que es la que se está discutiendo con la finalidad de que contemos ya en la Ciudad de México con este proceso de armonización y una ley, que dicho sea de paso, sí teníamos ley. Entonces hay que conocerla para saber cómo ejercer nuestros derechos y cómo se protegen cuando nuestra información la gestiona el gobierno. Y para eso te tenemos aquí, para que nos des a conocer estas leyes. Muchísimas gracias.